Si una persona viviera desde la infancia con alimentos absolutamente libres de mucosidad y no se alimentara más que de frutas, es bien seguro que se desarrollaría sana y sin envejecer. He visto personas que, mediante una curación sin mucosidad, se han rejuvenecido y embellecido, a tal punto que no se les reconocía. Hace miles de años que la humanidad se imagina, pinta y sueña con la fuente de la juventud y sentimentalmente la busca en las estrellas, y en la sugestión. Pensemos en las cantidades que se gastan, naturalmente en vano, en remedios contra la debilidad, la impotencia masculina y para la esterilidad, y cuán fácil sería ayudar a cierta gente, en especial mediante el correcto y nutridor alimento de la cocina solar. No nos podemos imaginar la belleza y las facultades paradisíacas de que estaba dotado el hombre divino, cuán fuerte y bien timbrada era su voz. El embellecimiento y fortalecimiento de la voz, más aún, la recuperación de la voz perdida es una sorprendente demostración de mi cura, y una prueba elocuente del efecto realmente grandioso de mi sistema sobre el entero organismo del paciente. Quiero mencionar aquí en particular, el maravilloso éxito de la cura, a que se sometió bajo mi dirección, Heinrich Notte, de Múnich, cantor de cámara de la Casa Real de Baviera, cuya voz mejoró notablemente ante la estupefacción de todo el mundo musical. Longevidad creciente. En los capítulos que anteceden me he referido a la obstrucción debida a la mucosidad, como causa de las enfermedades y del envejecimiento. He demostrado también la posibilidad de reemplazar las células muertas. En vista de lo último, no se puede negar que, la paralización final del motor humano se puede retrasar durante muy largo tiempo, si el cuerpo se reconstruye y mantiene desde la infancia, con alimento solar viviente. De todas maneras, como estas sustancias son más durables, el cuerpo así nutrido, estará mucho mejor que el de quienes comen de todo o se mantienen de alimentos erróneos. Cuando se vive de la manera correcta, el cambio de la materia se efectúa en grado mucho menor, asimismo la tensión de los órganos internos, especialmente el corazón y el estómago, es mucho menor. El organismo sin mucosidad, al efectuar grandes esfuerzos, no acelera el pulso, ni con mucho, tanto como el que come en exceso. Mediante este simple ahorro de energía es posible calcular y demostrar matemáticamente una ventaja en lo que respecta a la longevidad. Pero, ¿acaso podemos disolver con esta constipación mucosa, que todo lo explica, el último de todos los misterios, la muerte? En todas las dolencias y aflicciones que hacen peligrar la vida, el cerebro y el corazón son los órganos cuya perturbación funcional conduce finalmente a la muerte. Podemos decir que, en la mayoría de las enfermedades, la muerte se produce a causa de alguna complicación derivada de la enfermedad del corazón. La ciencia está muy lejos de haber dicho la última palabra con respecto a este punto, pero podemos decir que la causa decisiva de la muerte, en todas las enfermedades crónicas, es la obstrucción de los vasos sanguíneos del corazón y la destrucción de los tiernos nervios cardíacos, a consecuencia de envenenamiento permanente de la sangre. Produce igualmente la muerte, la obstrucción de los delicados vasos sanguíneos del cerebro, y al final el reventamiento de los mismos. Apoplejía, así como cualquier obstrucción completa de vasos, hasta paralizar todas las funciones de la vida. Como es natural, hay otras condiciones que también juegan su parte, por ejemplo, la provisión insuficiente de aire, en el caso de enfermedades de los pulmones. La ciencia menciona también como causa de la muerte la generación excesiva de corpúsculos blancos. Este proceso patológico, llamado leucemia, está considerado como una enfermedad en sí mismo. La leucemia es falta de sangre con características normales, pero en mi opinión es más apropiado decir que hay más mucosidad que sangre. Se dan otras muchas razones para explicar la causa de la muerte. En el caso de que una enfermedad no pueda ser incluida en alguna de las especificaciones mejor definidas, se le da el nombre de caquexia, que suena muy bien, pero, en realidad, significa nutrición deficiente y decaimiento. Ahora yo pregunto, ¿cuál es realmente el veneno que mata? La ciencia médica moderna da a los bacilos como causas de la mayoría de las enfermedades, con lo cual demuestra que también ella sustenta la idea de que existe un factor fundamental, común a todas las enfermedades, al envejecimiento y a la muerte, e indudablemente a una gran parte de las enfermedades y que la consecuencia de las mismas la muerte se debe a los bacilos. Mi prueba experimental de que la mucosidad es el factor fundamental y principal, difiere de la teoría de los bacilos en que esta mucosidad es la base, la condición previa o primaria.
La aparición de corpúsculos blancos en exceso, es decir, la mucosidad muerta, blanca, en vez de sustancias de hierro y azúcar roja, se hace peligrosa para la vida. La sangre roja y rica es la indicación visible de la vida y vitalidad, la pálida, incolora y amarga es indicación de enfermedad, y el predominio de la mucosidad es la muerte lenta del individuo. La lucha con la muerte, o la agonía, se ha de considerar solo como la crisis final, el último esfuerzo del organismo para expeler la mucosidad, la batalla decisiva de las células, todavía vivientes, contra las muertas y sus venenos mortales. Si las células muertas blancas, la mucosidad en la sangre, ganan la mejor parte, se produce, no solamente la obstrucción mecánica del corazón, sino también una transformación química, un decaimiento, un envenenamiento total, una repentina disminución de la provisión de sangre, y la máquina para en seco. Así lo ha querido Dios, y nos inclinamos ante el misterioso poder de la muerte. Así nos expresamos con resignación. Segunda parte. Instrucciones completas para el ayuno. La mayoría de las enfermedades son la consecuencia de hábitos de comer equivocados, de los alimentos erróneamente combinados, de alimentos acidulados y de preparaciones comerciales de nuestra actual civilización. En las siguientes páginas se enseñará la manera de contrarrestar las consecuencias de tales errores, que la mayoría sufre sin darse cuenta de ello. Durante miles de años se ha reconocido que el ayuno es el método curativo supremo de la naturaleza. Pero los que viven en la época civilizada actual, con muy pocas excepciones, han olvidado el arte de cuándo, por qué y cómo ayunar. El lema del día es, que el cuerpo debe tener alimento bien nutritivo. Pero, ¿qué es el alimento nutritivo? Los desgraciados pacientes van de una escuela de terapéutica a otra, algunas de ellas de deliberados farsantes, otras manifiestamente ignorantes, pero, en la mayoría de los casos, buscan en vano la verdad, y lo peor de todo es que mueren antes de saber la verdad. Los religiosos evangelistas y los curanderos divinos, ofrecen la ventaja de que dan una oportunidad a la naturaleza. Los especialistas, la cirugía científica, los inyectores de sueros e inoculadores de vacunas son los verdaderos ofensores de la naturaleza ultrajada. De manera que, es el caso del ciego conduciendo al ciego no obstante que es tan sencillo recibir instrucción de la naturaleza. Obsérvese cómo se curan. Cuando están enfermos los animales, sin emplear la medicina llamada científica. Esto es, por consiguiente, el supremo secreto de la madre naturaleza, la autocuración. En los capítulos que siguen prometemos demostrar por qué es necesario usar alimentos cocidos, lo mismo que los naturales, para equilibrar, debidamente la dieta. Explicaremos también las causas de la fermentación y de los gases producidos por el alimento. Rejuvenecimiento espiritual, mental y físico mediante el ayuno racional. Es significativo que, en nuestro tiempo de degeneración 6N, el ayuno que, según yo lo entiendo, es abstenerse de todo alimento S6 líquido y líquido es todavía un problema para el hombre corriente, lo mismo que para el médico ortodoxo. Hasta la naturopatía ha necesitado varias decenas de años para llegar a aceptar el único remedio curativo, universal y omnipotente de la naturaleza. Es igualmente significativo que todavía se considere al ayuno como una clase especial de curación, el cual, por haber dado en algunas partes resultados verdaderamente maravillosos, se ha convertido recientemente en una manía mundial. Algunos entendidos, que abogan en favor de la cura natural, preparan prescripciones generales para el ayuno y sobre la manera de interrumpirlo, cualquiera que sea la dolencia que se sufra y la causa de ella. Por otra parte, son tantos los que temen el ayuno y que sustentan conceptos erróneos sobre él mismo, que el hombre medio considera una tontería abstenerse de algunas comidas, en caso de enfermedad, creyendo que la debilidad resultante puede matarlo, cuando en realidad, tal abstención le cura. No comprende la diferencia entre ayuno e inanición. El médico, en general, apoya y hasta enseña tan irrazonables creencias con respecto a la única ley fundamental de la naturaleza en toda curación. Todo cuanto se ha ideado y formulado para eliminar las causas de enfermedad y que se designa como tratamientos naturales sin imponer alguna restricción, cambio en dieta o ayuno, es un falseamiento fundamental de la verdad, con respecto a las causas de la enfermedad. No hay más que pensar lo que significa la falta de apetito cuando uno está enfermo. Los animales no tienen médicos, ni droguerías, ni sanatorios, ni máquinas para curarlos.
La naturaleza demuestra y enseña con este ejemplo, que hay una sola enfermedad y que ésta es causada por el comer. De consiguiente, toda enfermedad, cualquiera que sea el nombre que le dé el hombre, puede ser curada y se cura únicamente con un solo remedio, a saber, haciendo todo lo opuesto a la causa, por la compensación de lo erróneo, es decir, reducir la cantidad de alimento o ayunar. La razón de que tantos ayunos curativos, especialmente los prolongados, hayan fracasado y continúen fracasando se debe a la ignorancia, que todavía existe, con respecto a lo que ocurre en el cuerpo, durante el ayuno, ignorancia de que también adolecen las mentes de los naturópatas, y de los llamados expertos en el ayuno. Me atrevo a decir que no hay otro en la historia que haya estudiado, investigado, probado y experimentado en el ayuno tanto como yo lo he hecho. No existe al presente, que yo sepa, otro que haya dirigido tantas curaciones por el ayuno en casos más graves. Yo abría el primer sanatorio especial en el mundo, para curar con ayuno, combinado con dieta libre de mucosidad. He practicado además públicamente 4 demostraciones científicas de ayuno, de 21, 24 y 32 días, respectivamente. La última prueba es un récord mundial de ayuno, practicado bajo la estricta supervisión científica de funcionarios gubernativos. Por lo tanto, se me puede creer cuando enseño algo nuevo e instructivo con respecto a lo que en realidad ocurre en el cuerpo durante el ayuno. Una de mis enseñanzas es que se ha de considerar al cuerpo, en primer lugar, como una máquina, un mecanismo hecho de material similar a la goma, que se ha dilatado demasiado, a causa de excesos en el comer durante la vida entera. De consiguiente, el funcionamiento del organismo está continuamente entorpecido por una presión excesiva y antinatural de la sangre y de los tejidos. Tan pronto como uno deja de comer, esta presión excesiva disminuye rápidamente. Los conductos de la circulación se contraen, la sangre se hace más concentrada y se elimina el agua superflua. Esto continúa durante los primeros días, y hasta se siente uno lo más bien, pero luego las obstrucciones en la circulación aumentan, debido a que el diámetro de los conductos se reduce y la sangre ha de circular por muchas partes del cuerpo, especialmente en los tejidos y alrededor, de las partes afectadas por la mucosidad pegajosa, comprimida y disuelta, desprendida de las paredes internas. En otras palabras, la corriente de sangre ha de vencer, disolver y arrastrar con ella la mucosidad y los venenos a fin de eliminarlos a través de los riñones. Cuando uno ayuna, elimina primeramente y de inmediato las obstrucciones primarias, resultantes del comer en exceso y erróneamente. Esto hace que uno se sienta relativamente bien o posiblemente mejor que cuando comía, pero como queda dicho, se producen luego obstrucciones secundarias de los desperdicios acumulados en la circulación, lo que causa depresión de ánimo al paciente. Y sus familiares culpan de esto a la falta de alimento. Al siguiente día, uno puede observar, sin lugar a dudas, la mucosidad en la orina y una vez que se ha eliminado una cantidad de desperdicios, arrastrados por la circulación, uno se siente bien y con más fuerzas que antes. Es un hecho bien conocido que el ayunador puede sentirse mejor y está, en realidad, más fuerte al 20º día que en el 5º o 6º, lo cual es ciertamente una prueba convincente de que la vitalidad no depende primariamente del alimento, sino de la circulación sin obstrucciones. Cuando menor sea la cantidad o obstrucción, mayor será P presión de aire y de consiguiente V, vitalidad. Por la iluminadora explicación que antecede, se ve que el ayuno es, en primer lugar, una proposición negativa para aliviar el cuerpo de las obstrucciones directas de alimentos sólidos, los más antinaturales. En segundo lugar, es un proceso mecánico de alimentación, mediante la contracción de los tejidos, los cuales expelen la mucosidad, causando fricción y obstrucción en el sistema circulatorio. Los siguientes son ejemplos de vitalidad mediante P poder, presión de aire solamente. Uno de mis primeros pacientes, vegetariano relativamente sano, caminó 45 millas por las montañas, en su 24º día de ayuno. Un amigo mío, 15 años más joven, y yo, caminamos 56 horas sin parar, después de 10 días de ayuno. Un médico alemán, especialista en curaciones por el ayuno, publicó un folleto titulado El ayuno, aumento de vitalidad. Había aprendido los hechos lo mismo que yo, pero no sabe el por qué y cómo. De consiguiente, lo de la vitalidad quedó en misterio para él. Si uno bebe agua solamente, durante el ayuno, el mecanismo humano se limpia, lo mismo que una esponja empapada de agua sucia se limpia al exprimirla,
Pero en el caso del organismo humano, la suciedad es mucosidad pegajosa y, en muchos casos, pus y drogas, los cuales tienen que